Capítulo 13. Respondan por qué caminamos en círculos, dentro de un bosque que se ve tenebroso, aun siendo de día, desde hace como 2 horas, dijo Joseph cansado, quien iba de último a comparación de sus amigos mientras caminaban siguiendo un sendero que solo Ginny conocía. No seas llorón, Jojo, exclamó Eric, quien iba detrás de Efraín y de Ginny. Además, solo llevamos 1 hora caminando, la hora más larga de mi vida. ¿Quién diría que siendo uno de los mejores en el entrenamiento te cansas con una caminata en el bosque? Claro, como no está Cristina para que la impresiones. Oye, que yo no bromeo con Mari. ¿Quieres que cuente las veces que lo has hecho? Porque entonces nos llevaremos aquí más de 1 hora. Calumnias. Si tienes hambre, Jojo, en mi mochila está la comida que preparaste esta mañana para este recorrido, intervino Efraín, casi lanzándole la mochila a su hermano. ¿Verdad? Se me había olvidado. Era día sábado, y como habían programado, estaban investigando los posibles lugares en donde se reunían los mortífagos, empezando por el más sencillo, el que estaba cerca de la casa de Ginny. La pelirroja se concentraba en el camino y el bosque que los rodeaba. Apenas escuchaba las charlas de sus amigos o se fijaba si éstos le seguían el paso. Conocía el bosque como la palma de su mano, porque ahí pasó gran parte de su infancia. Los fines de semana sus hermanos la llevaban al lago y recorrían esos mismos senderos por si querían llegar más rápido al pueblo Magel cercano, solo como espectadores. Por ello estaba bastante bien ubicada, al contrario de sus amigos, que se guiaban gracias a ella porque el mapa que llevaba Efraín era bastante confuso. Aún así, Ginny no podía encontrar la ubicación de la casa de reuniones de los mortífagos. Por allí queda el lago que ya vimos, pensó en voz alta, señalando hacia el frente. Luego se giró en su puesto a la derecha. Por allá queda la madriguera y tras esa colina está la casa de los Lovegod. ¿Y qué hay por allá? Efraín le señaló la dirección que pasaba por en medio de la casa de los Lovegod y el lago. Desde donde se encontraban solo podían ver cómo el bosque se seguía extendiendo, cubriendo las colinas de más allá. No lo sé, respondió Ginny. No he ido nunca en esa dirección. Pues por ahí se reúnen los mortífagos, según la dirección y el mapa de los Malfoy. ¿Seguro que no te equivocas? Tengo memoria idética, Ginny, es decir, que puedo recordar cada detalle del mapa en mi mente. Solo escribí las direcciones para que ustedes también tuvieran una guía, por si acaso. Sé que en esa dirección se marcaba un punto rojo. Ginny le creyó, así que inició la marcha para cubrir el área vacía en el bosque, justo en medio de la casa de los Lovegod y el lago. Esa parte del bosque se volvía más espesa y oscura, gracias a los altos árboles que no dejaban pasar demasiada luz del sol. Daba la impresión de que estaba oscureciendo cuando apenas llegaba el mediodía. Ginny se dio cuenta de que los caminos por esa zona también se hacían menos visibles y supo que era una ubicación perfecta para reunirse los mortífagos. Aunque resultaba bastante riesgoso estar tan cerca de las casas de miembros activos de la Orden del Fénix. Los chicos y Ginny siguieron avanzando hasta que la colina tras la casa de los Lovegod no fue visible y los árboles frondosos terminaban en una especie de claro, con una vieja cabaña aparentemente abandonada en medio. El sol que ahora podía brillar en su máximo esplendor hizo notar la forma tan vieja y desgastada en la que estaba la madera de la cabaña, las ventanas tapadas con tablones y se notaba que ninguna tenía cristal, y eso sin mencionar la puerta que se había salido de sus bisagras y se quedó semiabierta, colgada de lado. A simple vista parecía que nadie vivía ahí desde hacía muchos años, pero los chicos ya no se dejaban guiar por las primeras apariencias y empezaban a pensar como unos verdaderos héroes. Un perfecto escondite y muy discreto, señaló Ginny y los chicos asintieron, a excepción de Joseph, que se estaba comiendo lo que quedaba de un delicioso sándwich. Encabezados por ella, avanzaron por el claro con las varitas en mano y una vez en el porche de la cabaña, Efraín se adelantó y se asomó por los espacios libres de la vieja puerta hacia el interior. Los demás esperaron atentos y vigilantes, observando también el bosque que los rodeaba para asegurarse de que ningún mortífago estuviera por ahí. Después de 2 minutos, Efraín asintió hacia Ginny y empujó la puerta, dando a entender que el lugar estaba vacío.
Ginny esperaba que en el interior la cabaña hubiera sido agrandada con magia, pero no fue así. Todo seguía conservando su estado natural, incluyendo la humedad en el aire, y ella sintió que el sitio estaba extrañamente ordenado. Pasó su mirada por los dos escritorios casi vacíos, uno junto a la puerta y el otro pegado a la pared del final. Habían más sillas muggles y una que otra botella de agua vacía botada en el suelo. Por lo demás, la cabaña estaba vacía, y los chicos no pudieron evitar sentirse decepcionados. ¿Seguros que aquí estuvieron los mortífagos?, preguntó Joseph. Revisemos un poco más de cerca, contestó Efraín. Él y Joseph se acercaron a revisar el escritorio del fondo mientras Eric y Ginny hacían lo mismo con el que tenían más cerca. No había ninguna carpeta con papeles encima, ni siquiera una lámpara como era habitual en ese tipo de escritorios, de modo que Eric forzó la cerradura de los cajones y los revisaron. El primero se encontraba vacío, a menos que contara una polilla muerta. El segundo tenía una carpeta vacía y para cuando abrieron el tercero, creyeron que se decepcionarían. Pero sí que había algo, un pequeño saco que al Ginny tomarlo tintineó, como si hubieran galeones en su interior. Sin embargo, no eran galeones. ¿Qué es esto? Ginny levantó uno de los objetos. Parecían ser galeones, pero existía una abismal diferencia. No eran de oro sino de plata, y no llevaban las inscripciones comunes de la moneda mágica, solo el sello del ministerio dentro de perfectos círculos concéntricos, en cuyos intervalos vacíos se grababa lo que parecía ser el lema de esta misma entidad, una y otra vez. Ignorantia iuris non excusat. Traducido, la ignorancia de la ley no es excusa. Además, el objeto llevaba una pequeña cadena unida a otro círculo de metal más pequeño parecido a un anillo delgado, pero sin ninguna decoración o joya en ella. Recordaba haber visto aquel aparente anillo en algún otro lado, y por fin entendió que fue en el garaje de su padre, junto a las cosas pequeñas que él solía colocar dentro de una cajita, aunque los que tenía su padre solo eran aquel anillo y la cadena, mas ninguno estaba adherido al logo del ministerio. No obstante, también sentía que lo había visto en otro lado más, pero no podía recordar con exactitud de dónde y lo dejó de lado para no confundirse. Eric tuvo más suerte descifrando el objeto cuando lo observó por encima del hombro de Ginny y analizó los demás dentro del pequeño saco. Son llaveros. ¿Son qué? Llaveros. Los muggles los utilizan como decoración en sus llaves, ya sea de autos, de sus casas, casilleros, lo que sea. Bueno, también se están popularizando un poco dentro del mundo mágico, porque los chicos y yo vimos algunos parecidos a este en el callejón Diagon, donde compramos los cinturones para errores. Pero ¿para qué querrían los mortífagos conservar una cantidad considerable de llaveros? Y con el logo del ministerio, es cierto, no parece algo que ellos llevarían, y más si tiene el logo del ministerio. ¿No les basta con el tatuaje loco que se hicieron en el brazo? Efraín y Joseph también se unieron a ellos y analizaron los llaveros. Efraín los veía con el ceño fruncido, muy concentrado, como si el logo del ministerio pudiera descifrarle algo más allá de la primera impresión. Joseph, por el contrario, soltó un suspiro. ¿Por qué no revisamos después las otras localizaciones?, preguntó. ¿Y por cuál empezar?, responde Eric. Hay muchos puntos en el mapa. Sería como jugar al gato y el ratón. Cuando vayamos a una es muy probable que ya se hayan reunido ahí. Tenemos que encontrar un patrón en sus puntos de reunión. En eso estaba pensando, admitió Efraín. Es muy ilógico que tengan los puntos donde se reúnen, pero como saben los miembros de los mortífagos a cuál de todos ir, a qué hora o qué día, ¿se envían cartas? Es imposible. Es demasiado peligroso y poco práctico, porque pueden haber miembros que se encuentren lejos y la información les llegaría tarde. ¿Qué hay de los patronos?, intervino Ginny. ¿Sabes cuántas personas pueden hacer un patronos? Es un hechizo demasiado complicado, incluso para un mago común, y se requiere de un recuerdo feliz para realizarlo y poder utilizarlo como mensajero. ¿Cuántos mortífagos pueden hacerlo? Deben tener otra forma. Ginny se sentía frustrada. No entendía absolutamente nada y cada vez que se esforzaba por investigar se quedaba con más dudas. ¿Ahora qué debían hacer?
Aquella misión de atrapar a los mortífagos iba a ser más difícil de lo que pensaron. No nos vamos a rendir, aseguró Eric, abrazando a Ginny por los hombros, notando su frustración. Encontraremos una solución a todo esto, o al menos el prefectito lo hará. Efraín lo miró mal, pero aún así tomó el saco con llaveros de las manos de Ginny y se lo guardó en la mochila. Tendré que analizarlos con algunos hechizos y pensar. Hoy no va a dormir, exageró Joseph, quien sacó una taza con tapa llena de sándwiches y se lo ofreció a Ginny. Ella nunca se negaba a una deliciosa comida, así que probó un poco y le hizo una seña a los chicos para que se fueran. Su trabajo ahí había terminado. Aún así, Ginny estaría atenta por si veía movimiento extraño en el bosque. Mientras recorrían el camino de regreso, Ginny aprovechó para mostrarle a Eric los posibles lugares en donde podría tener su próxima cita con Mary, seleccionando al final el lago, por ser una locación bastante bonita y en donde seguro se divertirían. Rato después, entre charlas y risas a la orilla de ese lago, los chicos decidieron cada uno irse a su casa. Tenían más lugares que ver, pero para no gastar tiempo y esfuerzo debían adivinar primero el orden en el que se reunían los mortífagos, según los lugares marcados en el mapa que vieron en la casa de los Malfoy. De igual forma, Efraín acordó que si después de la próxima semana no le presentaba a sus amigos una teoría sólida, investigarían estos puntos de encuentro al azar, esperando obtener más pistas para que el rompecabezas tuviera sentido. Ginny estuvo de acuerdo con ese plan. Sin embargo, no por eso se sentía menos frustrada o cansada, y se le hizo relajante el camino por el bosque a su casa, en ya completa soledad, escuchando el canto de los pájaros, el susurro de la brisa y aspirando aire puro. Eso la hizo relajarse, aunque fuera por unos instantes. Pero unas hojas crujiendo con fuerza tras ella rompió la especial melodía de las aves en las copas de los árboles. Ginny se detuvo de golpe y escuchó con atención. Los crujidos no venían de su imaginación, porque se hicieron más frecuencia y daba la impresión de que lo provocaba se acercaba a ella. Ginny maldijo el no haberle pedido a sus amigos que la acompañaran, pero luego entendió que ella podía enfrentarse a lo que fuera por su cuenta, y se dio la vuelta sacando su varita, para hacerle frente a lo que fuera aquella, aunque también cabía la posibilidad de un animal. Esperó y los crujidos se oyeron tras unos arbustos altos y espeso al borde del camino. Ginny aguardó un poco más, con el corazón en la garganta y sudando bastante, creyendo que algo saltaría contra ella. Lo que fuera, no importaba, solo que apareciera de repente. Y apareció. Ginny se sobresaltó y el grito se atoró en su garganta, seguido de un alivio que recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica, al notar que no era una amenaza, en realidad. No era un animal salvaje, ni un mortífago. Era su amiga Luna. Hola. La rubia sonrió, saliendo con dificultad de los arbustos mientras sostenía entre sus manos una canasta a rebosar de manzanas rojas. Su cabello platinado normalmente enmarañado ahora tenía atorado algunas hojas que en conjunto con sus ojos saltones y expresión paseable, la hacían ver tierna. Hola. Ginny también sonrió con alivio, llevándose la mano al pecho y sintiendo que su cuerpo volvía a moverse con normalidad. Parte de la silueta de su varita se le había marcado en la palma de la mano, por lo mucho que la apretó. ¿Te encuentras bien? Sí, es que me diste un susto de muerte. ¿Qué haces por aquí, Lu? A papá y a mí nos gustan mucho las manzanas. Luna levantó un poco la canasta, sin notarse cansada por llevarla aunque se viera pesada. Era la fruta favorita de mi madre, y hace poco vi un manzano con bastante carga al otro lado del lago. Dejé que maduraran un poco más y hoy decidí ir a buscar un poco. ¿Quieres una? Claro. Ya había comido unos cuantos sándwiches de Joseph y para no sentir que ingirió demasiadas calorías pensó que le vendría bien alguna fruta, así que tomó una manzana de la canasta y al lado de Luna emprendió de nuevo su camino a la madriguera. Ginny, dijo Luna rato después, en un tono calmado, si vas a mentirle a Harry sobre tu ubicación debes avisarme. Perdón si te causé problemas al decirle la verdad. No te preocupes, debí avisarte. Tampoco pensé que él confirmaría contigo, pero esa noche que no llegué a nuestra cita bebí demasiado y no estaba pensando con claridad.
Ten más cuidado con eso también. Ginny sonrió, sabiendo que su amiga se preocupaba por ella. Estuvieron unos minutos más caminando juntas, en un silencio cómodo y simplemente disfrutando del bosque los rodeaba, hasta que Ginny recordó que muy cerca de ahí pudieron estar mortífagos. No sabía cuándo, pero le seguiría inquietando bastante. Luna, habló, dándole un último mordisco a su manzana. Sí, ¿no has visto nada extraño por aquí? Ya sabes, personas rondando demasiado el bosque, o luces de varitas entre los árboles, no lo creo. ¿Por qué preguntas? Era Luna, así que Ginny podría confiarle hasta su vida y sabía que no diría nada por ser un tema serio. Y fue bastante gratificante decir en voz alta a su mejor amiga sus sospechas sobre Malfoy, porque entró a su casa con los chicos, y las ubicaciones que habían visto en aquel extraño mapa. Luna no la regañó, ni mucho menos se molestó. Solo se mostró pensativa y quería colaborar con ella. Tal vez estamos igual de locas. Estoy segura de que no he visto mortífagos por aquí, respondió, manteniendo su expresión calmada. Pero la orden recibió algunos reportes enviados al ministerio sobre incidentes de magos con muggles en el pueblo cercano. Ninguno de tus hermanos o Hermione le dio la importancia necesaria y los datos más a fondo del caso se guardaron en los archivos de los errores, en el ministerio. ¿En serio? ¿Apareció la marca tenebrosa? No, solo hubieron algunas peleas y muggles hechizados. Nunca supimos qué sucedió o quiénes lo hicieron con exactitud, o al menos yo no investigué demasiado. Eso me ayuda un poco. Gracias, Luna. ¿Incidentes? El hecho de que la orden no le diera la relevancia que merecía y que ella sabía que por ahí se reunían mortífagos, hizo saltar alarmas en su cabeza. Además, toda la información se encontraba en los archivos de los errores. Asterisco, 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 ¿cómo se llaman esas? Preguntó Teddy, aún arrastrando un poco las palabras. Aún así, había mejorado exponencialmente su vocabulario. Ginny se rió y se sentó al borde del camino del jardín delantero de la casa de Harry, para poder sentar al niño entre sus piernas y que pudieran seguir observando las hermosas flores que Creacher ahí plantaba. El niño ya se había divertido suficiente volando sobre los hipogrifos, le había gustado bastante porque Ginny prometió que lo no dejaría caer y también cabalgaron un poco en los caballos, así que ahora la pelirroja lo quería mantener más tranquilo, divertido, pero tranquilo. Estaba siendo un domingo igual de calmado. Esas son flores muy comunes, le explicó Ginny. Se llaman rosas y las hay de muchos colores. En este caso son ¿de qué color? Dulzura. Rojas. Muy bien. Ginny aplaudió feliz y Teddy con ella. Esas que están al lado, las rosaditas y blancas, se llaman camelias. Camilies. Son muy bonitas. ¿Y esas? Señaló otras que estaban en una esquina más alejada del jardín. Magnolias. Espectaculares, recitó el niño, habiendo aprendido esa palabra gracias a la dinámica de Ginny. Espectaculares, así es. ¿Cuáles te gustan, Ginny? A mí, me gustan mucho todas las que están aquí, pero mis flores favoritas son los lirios, de cualquier color me gustan. ¿Hay lirios? No, Creacher no ha plantado lirios. Hay que decirle. Ginny se rió de nuevo y dejó un beso sobre el cabello azul del niño, peinando su cabello en el proceso. Creacher es muy amargado, pero tal vez si nos unimos podemos convencerlo y, de paso, robarle más chocolate del que escondió. ¿Qué te parece? Sí. El niño aplaudió feliz y cuando Ginny volvió a reír con él, notó de reojo movimiento en el porche de la casa y se giró. Una sonrisa involuntaria se formó en sus labios al ver que se trataba de Harry, quien todo el tiempo estuvo observando su conversación sobre flores. Él también sonreía y sus ojos brillaban observando lo cercanos que eran las dos personas más importantes de su vida. El contacto visual y la sonrisa se rompieron cuando Creacher apareció tras Harry y le dijo algo que Ginny no logró escuchar, pero Harry perdió un poco la sonrisa y lo siguió al interior de la casa. Ginny, Teddy le movió el brazo para llamar de nuevo su atención. ¿Cómo se llaman las flores de allá? Tulipanes, dulzura. Ginny le siguió explicando los tipos de flores hasta que Teddy pidió chocolate, y como ella no podía resistirse a esa carita tierna, aprovechó que Creacher estaba con Harry en su oficina,
para poder tomar una barra sin que se diera cuenta, aunque, mientras lo hacía, sintió algo de curiosidad y preocupación por el cambio de actitud de su novio. ¿Habría pasado algo malo? Esperaba que no. De todas formas, no podía dejar a Teddy solo, así que se quedó jugando y comiendo chocolate con él hasta que Creacher salió al pasillo, cruzó la sala, tuvieron que esconder las pruebas de su robo, y llegó finalmente a la cocina, donde siempre se la pasaba cuando nadie en la casa necesitaba sus servicios. Ginny quería hablar con Harry, porque presentía que algo no andaba bien, de modo que le encargó Teddy a Creacher y fue a la oficina de la Sabache. A veces le sorprendía lo organizado y limpio que podía llegar a ser Harry, o al menos eso había observado en sus áreas de trabajo, aunque también puede deberse a que Creacher metía de vez en cuando su mano. Sin embargo, en la oficina de su casa, Ginny sentía que Harry sí que llevaba un control sobre el orden que había. No se vería nunca un hueco en los estantes o libro descolocado ni fuera de su orden alfabético, tampoco habría polvo en la alfombra y en la estancia siempre predominaba un ligero olor a madera nueva, como el de las escobas recién limpiadas que a ella le parecía hipnótico y agradable. Harry, incluso, en ocasiones olía a madera y a césped recién cortado combinado con su loción habitual masculina, que Ginny adivinaba era Magel y a sus ojos le quedaba de maravilla. Pero por la organización y que era su segunda vez entrando a aquella oficina, la primera fue el lunes cuando utilizaron polvos Flu para llegar al ministerio, se quedó apoyada en el marco de la puerta viendo todo el interior. Sí, todo estaba organizado y donde debía estar, incluyendo al cómodo sofá de cuero de 2 plazas frente a la chimenea en la pared de la izquierda. Harry ahora estaba de pie en medio de la chimenea y el escritorio, acomodándose una capa informal de color negro, un color bastante habitual en él, al igual que el rojo escarlate. Ginny no pudo evitar sonreír y pensar que se veía sexy vistiendo de ese oscuro color. Harry, que no había notado su presencia, pareció sentir su mirada, así que levantó la cabeza y sonrió de lado. ¿Algo que le guste a mi bello ángel? La capa es muy bonita. ¿Solo la capa? Ginny se sonrojó y caminó hacia Harry. Estando frente a él, le acomodó el cuello de la capa, y recordó que esos mismos detalles tenía su madre con su padre, antes de que se fuera a trabajar. ¿Saldrás a algún lugar?, preguntó curiosa, dejando sus manos sobre su pecho. Harry no respondió y rodeó su cintura con sus brazos. Por la forma tan anhelante en que lo hizo, además de su mirada, Ginny se confirmó que en verdad algo no andaba bien. Todo está bien, Harry, te siento raro. ¿Ahora me lees la mente? Sí, a mí no me puedes mentir. Hubo un intenso intercambio de mirada al que Ginny, por alguna razón, deseó romper con un beso, pero supo que le quitaría seriedad a la situación así que aguantó. Es que, el trabajo está algo complicado, pues me quitaron el derecho de interrogar a Jaxley y me tuve que tragar un largo sermón del señor Flam porque aparecí el viernes sin avisar antes, como si tuviera que hacerlo. Y, por si no fuera poco, el queridísimo señor Cowen organizó otra cosa a inicios de semana, como un plan B por si su ridiculez del viernes no funcionaba. Es una pequeña visita para no olvidar a los caídos en la batalla de Hogwarts, que se llevará a cabo en el colegio. Como héroe de esa batalla debo estar presente, aunque no quiera en absoluto. MHM. Maldito Leo y maldito ministerio. Bueno, si quieres puedo acompañarte. ¿Harías eso? Sí, por supuesto. También mis padres murieron en esa batalla y tengo derecho a ir. ¿Estás segura? Claro. Y sé que no es una ocasión demasiado feliz, pero podríamos llevar a Teddy. Casi nunca sale de la casa y quiero que conozca el mundo. Además, como será en Hogwarts, sirve para que vea el hermoso lugar donde va a estudiar en un futuro. Harry suspiró. Será inútil negarme. Tú siempre ganas. Gracias. Ginny lo besó fugazmente en los labios con bastante emoción. Voy a prepararme y también a Teddy. Ginny chilló emocionada, porque sería la primera vez que saldría con Teddy y tenía ganas de elegir la ropa que se pondrían. Entró en su fase de mamá adoptiva. En Estados Unidos e incluso en el callejón Diagon, vio a madres con sus hijos pequeños luciendo prendas de ropas a juego y le pareció muy tierno. Claro, ella no era la madre de Teddy,
pero quería olvidar ese detalle por unos instantes. El niño se mostró bastante feliz cuando Ginny le dio la noticia. Salir a dar un paseo al mundo exterior, cuando solo había visto pocas cosas de él porque Harry lo quería dentro de casa, un lugar considerado seguro, era verdaderamente emocionante. Ginny lo bañó y mientras él esperaba envuelto en una toalla que era más grande que su cuerpo, ella elegía su atuendo. Como Harry iba vestido de negro, le hizo gracia escoger algo gris oscuro para Teddy, porque no tenía cosas más oscuras, y debido a que ella sí tenía unas cuantas capas negras y prendas que combinar con ella, se las colocó. Estando listos, bajaron de nuevo las escaleras. Harry los esperaba en el recibidor y soltó una risita al ver lo que se habían colocado. ¿Qué tal? Ginny dio una vuelta en su puesto con Teddy en brazos, que no paraba de reír y de cambiar su cabello a rojo. Quisimos combinar contigo. Te sienta bien la imagen de mamá, admitió Harry, abrazándola por la cintura y dejando un beso en la cabeza de Teddy. Así vestidos pensarán que soy la mamá de este hermoso niño y tu esposa. No me molesta que lo piensen. Harry besó de nuevo sus labios y sonrió. Es hora de irnos. Estará entretenida la reunión. ¿Doblarás la mano de Leo de nuevo? Si se pasa de listo le romperé el brazo y no me importará quién esté presente. Ginny no dudaba que fuera así. Harry le dio unas últimas indicaciones a Creacher para que cuidara la casa y luego los tres salieron, cruzaron el patio del adelantero, la reja divisora y también la carretera de tierra frente a la casa, para poder aparecerse. Ginny le susurró a Teddy que podría sentirse mal con los síntomas de la aparición, pero el niño logró resistirlo, eso sí, escondiendo su rostro en el cuello de Ginny y aferrándose con fuerza a ella. Ginny deseaba ahorrarle todo ese malestar, pero las apariciones eran el medio más rápido de los magos para transportarse. Se aparecieron en la estación de Hogsmeade. Ginny sintió rápidamente que retrocedía muchos años al pasado, cuando tenía 11 años y pisaba por primera vez esa estación, teniendo la esperanza de que aquel fuera el mejor año de su vida. No lo fue ni de cerca, porque un condenado diario la marcó para siempre, y después a los 14 tuvo que cambiar de escuela, pero fue reconfortante regresar. Hogsmeade estaba justo como lo recordaba, con las mismas tiendas, solo que un local se encontraba en reformas y le llamó la atención un cartel encima de la entrada que rezaba, Sortilegios Weasley, pronta apertura. Sonrió, sin poder evitarlo. Como Teddy se mostraba muy curioso, Ginny le señaló las tiendas que recordaba con ayuda de Harry, y le prometieron que después entrarían a cada una para que las conociera más a fondo. Por supuesto, no pudieron quedarse demasiado ya que los habitantes y algunos otros magos reconocieron a Harry, y este hizo lo posible para saludarlos y estrechar sus manos sin parecer demasiado grosero. ¿Por qué conocen a papá?, susurró Teddy hacia Ginny. Es jefe de una oficina muy importante en el ministerio, respondió ella, sin querer contarle aún una historia real, aunque en realidad no estaba mintiendo del todo. Es un héroe, dulzura. Todos quieren conocerlo. Harry logró zafarse y los tres tomaron con rapidez un carruaje vacío hacia Hogwarts. Con la mucha movilidad de carruajes al colegio, Ginny supuso que varios asistirían a la reunión en memoria de los caídos y un nudo se plantó en su garganta al pensar que sus padres estaban enterrados ahí. ¿Cómo es que la última vez que los vio se despidió esperando que fuera un hasta luego y resultó un hasta nunca? Harry notó su cambio de actitud y pasó uno de sus brazos por su cintura, dándole a entender, con éxito, que no se encontraba sola. Nunca más volvería a ser así. El carruaje los dejó a las puertas abiertas del colegio, como a los demás. En el vestíbulo se veían cómo pasaban los estudiantes de distintos cursos y casas del colegio, sin tener permiso a salir a los jardines. De igual forma, algunos magos y brujas adultos no entraban al castillo y se movilizaban hacia los jardines. Harry y Ginny cargando a Teddy hubieran hecho lo mismo, de no ser porque la profesora McGonagall salió en ese instante por las grandes puertas. Ginny sintió una alegría inmensa al verla y la profesora abrió los ojos como platos. «Pero mírate, niña», exclamó y Ginny se sorprendió cuando la abrazó, sin lastimar a Teddy en sus brazos. «Estás muy grande, ya no eres una niña, toda una mujer. También es un gusto verla de nuevo»,
profesora, sonrió la pelirroja. Qué bueno que hayas venido. Y veo que tienes compañía. La profesora le sonrió a Teddy, quien escondió su rostro de nuevo en el cuello de Ginny, volviendo su cabello de un color rosa chicle. Él es Teddy, habló Ginny entre risas. Un gusto, Teddy. Espero verte por aquí en unos años más, como estudiante. Así será, profesora. Es un gusto también tenerlo por aquí, señor Potter. McGonagall sonrió mucho más. ¿Segura, profesora? Harry alzó una ceja. Cuando estudiaba usted decía que yo traía los problemas a este colegio. Tonterías. ¿Entonces era su alumno favorito? Tampoco. Solo decía que si pasaba algo tú siempre estabas involucrado. De tal padre, tal hijo. Harry asintió esbozando una cordial sonrisa que Ginny agradeció ver en él. No era normal, a menos que fuera para ella o Teddy, y le gustó que al menos no tuviera a McGonagall de enemiga o en malos términos. Pueden ir yendo al cementerio, como los demás, les indicó la profesora. Y, Ginny, sentido pésame por lo de tus padres. Gracias, profesora. Ginny sonrió con tristeza, sintiéndose aún así reconfortada por el pésame de su antigua profesora. Junto con Harry y Teddy, tomó el mismo camino que los magos y brujas a su alrededor, hacia los jardines, mientras la profesora avanzaba hacia el área donde se detenían los carruajes. Ginny aprovechó para ver la silueta del castillo y se sintió de nuevo en casa, con todos aquellos recuerdos renovados del inicio de una buena adolescencia. Lástima que no pudo graduarse allí. También le mostraron a Teddy el lago negro, a lo lejos el calamar gigante subió a la superficie y el niño se fascinó mucho más. Pasaron a una distancia prudente del sauce boxeador, vieron el borde del bosque prohibido y finalmente siguieron su camino al cementerio. El campo de los héroes, como había sido bautizado, era un terreno que habilitaron en uno de los jardines alrededor del castillo, también tomando parte del bosque prohibido que tuvieron que aplanar, para que fuera el lugar de descanso de las personas fallecidas durante la batalla de Hogwarts. A simple vista era un cementerio normal, delimitado con un muro y pilares de piedra. La alta reja de la entrada era coronada con un hermoso arco del material antes mencionado en el que se grababa el nombre, y dentro, por supuesto, se organizaban a distancias iguales las tumbas y lápidas en donde estaban enterrados los restos de los caídos. Por lo general siempre era un lugar solitario al que ni siquiera los estudiantes se atrevían a entrar, a menos que fuera el aniversario de la batalla, pues se les planificaban algunos memorials y los estudiantes debían dejar flores junto a cada lápida, como forma de mostrar sus respetos. Para el mundo mágico seguía siendo un tema sensible, y Ginny no sabía si era un avance o un retroceso que Leo haya organizado una visita en memoria de los caídos. Era difícil, muy difícil. Ella lo sabía con exactitud, porque podía sentir la pesadez en el pecho que iba en aumento cuando cruzaron la entrada del cementerio. Puedes hacerlo, Ginny, tú puedes. Aún así, pensar que aquel cementerio, el último lugar de descanso de aquellas personas a las que consideraban héroes, siempre estaba vacío y solitario, resultaba muy triste. ¿No importaba para las familias? ¿No venían a visitarlos? Sí, podía entender que había cierta pesadez y melancolía en el ambiente, como si estuviera mal pisar ese lugar, pero se podría soportar para seguir visitando las tumbas de personas que se supone son más importantes para ti. Ginny vio con tristeza todas las lápidas y los nombres que ahí se escribían y que solo algunos visitantes pasaban sin darles tanta importancia. ¿Cuántos años tendrían? ¿Habían vivido bien? ¿Tenían familia en verdad que les llorara, aunque la mayoría no fuera a visitarlos? ¿Tuvieron una muerte dolorosa? Le producía más melancolía saber que ni siquiera podía contar con exactitud las lápidas que habían, porque eran demasiadas. Ginny admiraba la fortaleza que tenía Harry de seguir caminando a su lado, de observar las lápidas y aún así mantenerse lo más sereno posible, saludando a los magos que se acercaban a estrechar su mano. Él había presenciado la batalla. Ella sabía que le afectaba, y él aún así se mostraba fuerte. Ella ya sentía que estaba perdiendo la fuerza de voluntad y de no ser por Teddy, se hubiera derrumbado a llorar hacía rato. Finalmente, después de caminar por entre las tumbas durante unos minutos,
Se detuvieron frente a una y Ginny reconoció los nombres. Remus Lupin y Ninfadora Tonks. 1960-1973-1998 dos de los magos más valientes y unos verdaderos héroes. Ginny abrazó más fuerte a Teddy, aunque él no reconociera los nombres, y Harry desvió la mirada, abrazándola por la cintura. Remus estaba por abandonarlos, dijo en voz baja. Ginny lo miró, sin saber si quería que lo escuchara o estaba hablando más sí mismo. Remus quería abandonar a su esposa e hijo nonato, porque tenía miedo de que también fuera un hombre lobo. Él nos encontró en Grimmauld Place y quería ayudarnos con la búsqueda de los Horrocruxes. No lo dejé cuando me enteré de las razones y le grité cosas terribles. Claro que no iba a dejarlo acompañarnos, pero es un error que estuve dispuesto a olvidar y dejar pasar. Solo fue un desliz del momento, porque él me seguirá pareciendo uno de los magos más valientes que he conocido. Ginny sonrió y lo abrazó por la cintura. Teddy, aún sin entender con exactitud todo lo que pasaba, también se sumó al abrazo, apoyando su cabecita en el pecho de Harry, que rió sintiéndose feliz de tenerlos ahí. Ellos eran una de las razones por las que aún no se rendía. Andrómeda murió poco tiempo después que su hija, agregó Harry. No soportó la idea de perder primero a su esposo y después a Tonks, pero sí me encargó la única familia que le quedaba. Revolvió el cabello ya azul de Teddy y este se rió. Aquella risa siempre lograba hacer sonreír también a Ginny y Harry. Dejaron atrás la tumba de Remus y Tonks, pero no sin antes dejar una pequeña corona de flores. Ginny no sabía a dónde se dirigían, en realidad, hasta que Harry se detuvo frente a otra tumba y los nombres escritos en la lápida le robaron el aliento, provocando también que el nudo en su garganta regresara. Mally y Arthur Weasley. 1949-1998-1950-1998 Los mejores magos, padres y amigos. Harry abrazó de lado a Ginny cuando notó que sus ojos se cristalizaban. Ginny no quería llorar frente a Teddy, pero se le hizo imposible al menos no soltar una lágrima y después resistió las otras mordiéndose un poco el labio inferior. Está bien, mi bello ángel, Teddy entenderá. Harry cargó al niño y dejó que se quedara de pie en el suelo, para agacharse a su lado. Ginny aprovechó el momento para desviar la mirada y soltar una que otra lágrima acumulada. Escucha, campeón, le dijo Harry a Teddy, quien lo miraba algo confundido y curioso. Esto es un tema bastante complicado y lo entenderás mejor cuando crezcas, pero llega un punto en la vida de cualquier persona en el que tendrá que irse para siempre. ¿A dónde? Al cielo, Teddy, a descansar en paz sin ninguna preocupación, por el resto de la eternidad. Los que nos quedamos aquí, nos sentimos bastante tristes por su partida, pero ellos jamás nos abandonan del todo. Siempre están con nosotros, en nuestra memoria y nuestros corazones. Como la abuela Lily y el abuelo James. Sí, como ellos. ¿Recuerdas que cuando te hablé de ellos, te dije también que nos cuidaban, desde donde sea que estén? Teddy asintió. Pues es muy cierto, campeón. Ellos, Harry miró la tumba de Mally y Arthur, haciendo que el niño hiciera lo mismo, eran los padres de Ginny, unos auténticos héroes, como muchos más en este lugar, y nos seguirán cuidando desde el cielo, en especial a Ginny, pero, como te dije, es muy triste saber que se fueron, así que, ve y dale un fuerte abrazo a Ginny, ¿sí? Sí, eso es. Ginny sonrió un poco limpiándose las lágrimas y recibió con gusto el abrazo del pequeño. Harry también se sumó al abrazo y ella se sintió reconfortada, acompañada y cómoda. Ellos se sentirían muy orgullosos de ti, susurró Harry, besando la frente de Ginny. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Volver a brillar. Fue inevitable para Ginny no soltar una risita y continuar por unos minutos más, cómodamente, en el abrazo de tres tan bonito del que estaba siendo partícipe. Sin embargo, el bonito momento tenía que ser interrumpido. Ginny, la pelirroja se separó y se giró, sorprendiéndose al ver que se trataba de sus hermanos, Hermione y Fleur. Qué bueno verte aquí, Hermione y Sonio. Bueno, verlos aquí. Harry se puso serio y cargó de nuevo a Teddy, con posición tensa. Ginny esta vez no discutió con él, ni pensaba hacerlo,
porque de hecho se sintió incómoda con algunas de las nuevas presencias. Teníamos que venir, respondió, sin saber qué decir. ¿Estás bien?, preguntó Fred, mientras él y George se acercaban y le daban cada uno un abrazo a Ginny, sabiendo que Tumba estaba visitando. Sí, no se preocupen, vine bien acompañada. Ginny sonrió cuando se separaron y sus hermanos se notaron alegres. Harry, George estrechó manos con el azabache, siendo bastante simpático. Pequeño niño de cabello genial. Revolvió el cabello de Teddy, quien se rió y avergonzado se aferró con más fuerza a su padre adoptivo. Un gusto verlos, agregó Fred sonriente, que igual estrechó manos con Harry. Lástima que sea en lugares tan difíciles, intervino Flair, que saludó a Harry y también abrazó a Ginny. Bill fue el siguiente, y Ginny se obligó también a recibir abrazos de Percy, Charlie, Ron y Hermione, aunque se sintiera bastante incómoda. Con estos 4 últimos, Harry solo los saludó con un asentimiento. ¿Ya entraron al colegio?, preguntó Ron, abrazando por los hombros a Hermione, quien sonreía. Es interesante revivir viejos tiempos. Es una gran terapia, ¿no es cierto, Ronald?, dijo Harry con sarcasmo. A mí también me parece. Sirve para que uno se quite la inocencia y vea la verdadera cara de las personas a las cuales conoció y que no vio en su momento. Ron y Hermione borraron su sonrisa y Ginny, por su parte, fingió una nueva. No hemos entrado al colegio, solo saludamos a la profesora McGonagall, pero, ya que vimos lo que teníamos que ver aquí, podremos seguir paseando. Vamos. Se despidió una vez más de sus hermanos y jaló a Harry con Teddy para que se alejaran. Si algo tenía que aprender, es que su novio y su familia, o al menos parte de ella, no podían estar juntos en el mismo lugar. Por suerte, más adelante se encontraron con personas que sí valía la pena saludar, como Neville y Luna, que no mostraron en ningún momento enojo o siquiera incomodaron a Harry con su presencia. Pero como ellos apenas estaban llegando y Harry, Ginny y Teddy iban de salida, tuvieron que separarse y seguir con sus respectivos caminos. Harry decidió que pasarían por la cabaña de Hagrid, y ahí se lo encontraron, dándole de comer a su hipogrifo Buckbeak cerca de su huerto de calabazas. «Harry», exclamó el semigigante, casi corriendo hacia el azabache y estrechándolo entre sus fuertes brazos, casi ahogándolo. «Muchacho, qué bueno verte, ya casi no te pasas por aquí». «Bueno, tienes tus razones y obligaciones importantes. Debo visitarte más, aún así». Harry sonrió y Ginny se alegró de ver de nuevo a ese niño de 11 años que era tan cercano a Hagrid. «Ah, pero si vienen también el pequeño Teddy y Ginny. Es un gusto verte, Ginny». «El gusto es mío, Hagrid». «Hola», lo saludó Teddy agitando su manito. «Hola, chiquitín. ¿Cómo van tus clases, Hagrid?», preguntó Harry. «Todos los profesores son bastante amables y pacientes conmigo, y muchos de los estudiantes son buenos». Hagrid se sonrojó un poco y bajó la mirada. «Nunca te voy a agradecer lo suficiente por darme esta oportunidad de graduarme y una varita nueva. Fue un gusto acompañarte a comprarla como tú hiciste conmigo. Y no es necesario que me agradezcas, Hagrid». Hagrid se rió. «¿Y ustedes cómo van? Me enteré por el profeta de su relación. Felicidades. Ya parecen una verdadera familia». Ginny se rió y se sonrojó. Harry también soltó una risita. «Digamos, Hagrid, que ya lo somos, pero me falta hacer una compra necesaria para decorar su dedo anular». «Harry», exclamó Ginny, más roja que un tomate. «Serás uno de los padrinos», susurró el azabache hacia Hagrid, que no paraba de reír. «Me harías un gran honor, muchacho». «Mejor vamos a darle un recorrido a Teddy por el castillo», intervino Ginny. «Fue un gusto verte, Hagrid». «El gusto siempre será mío, Ginny». Apenas la pelirroja se dio la vuelta, bajando a Teddy porque quería caminar, Harry tuvo que seguirla, despidiéndose también de Hagrid. No es como si pudiera resistirse tampoco a una petición suya. Si Teddy estuvo fascinado con los terrenos del colegio, el castillo le encantó mucho más. No paraba de sonreír y señalar cualquier cosa interesante que veía, preguntando su origen o su nombre, en caso de que no supiera. Algunos fantasmas pasaron por los pasillos mientras ellos caminaban y saludaron con bastante amabilidad a Harry,
haciendo que Teddy se sintiera más emocionado. Nunca había visto a un fantasma. Tampoco sabía que las escaleras se podían mover. Con respecto a los cuadros mágicos sí sabía, pero nunca había saludado en sí a uno, ni tampoco le había preguntado con curiosidad por las ropas o cosas que hacían en sus retratos. Como aún era temporada de clases, también se toparon con varios estudiantes del colegio quienes reconocieron a Harry, y a medida que avanzaban más de ellos se acercaron tímidamente al azabache para pedirle un autógrafo. De todas las casas, en especial Gryffindor y extrañamente de Slytherin también. Ginny creyó que la atención le enojaría o incomodaría a Harry, pero éste asentía a cada petición y aunque no podía decirse que sonreía, al menos estaba haciendo algo amable. Además, todos se enternecían con la presencia de Teddy y querían saludarlo, hacerlo sonreír o responderle algunas de sus preguntas. Y cuando el niño se sonrojaba por la atención extra, causaba mucha más ternura. Incluso Pips, que al tenerle ya tanto respeto a Harry, le dedicó una canción al niño y le prometió que harían travesuras cuando entrara al colegio. Ginny se deleitaba solo con la sonrisa de Teddy y estar cerca de Harry. Subieron algunas escaleras, encontrándose también con varios maestros. Madame Pomfrey casi lloró al ver a Teddy y estuvo largo rato abrazándolo y haciéndolo reír. Harry aprovechó para enseñarles, tanto a Ginny como a Teddy, algunos pasadizos del colegio que ya se sabía de memoria, hasta que llegaron al 7º piso, uno más solitario que los anteriores. Ginny se preguntó qué hacían tan alejados y no dejó de estar confundida cuando Harry los detuvo frente a una pared vacía, teniendo detrás el tapiz de Barnabas el chiflado que ella reconocía por sus años de estudiante en el colegio. Pero Harry no miraba el tapiz, sino la pared vacía, como si tuviera algo interesante. ¿Qué hacemos?, preguntó la pelirroja, en realidad queriendo cuestionar si su novio se había vuelto loco. Dame unos minutos, respondió Harry, mirando a su alrededor. No había nadie en ese corredor. Ginny se quedó con Teddy y retrocedieron unos pasos, para que Harry pudiera iniciar un extraño ritual que consistía solo en pasar de un lado a frente a la pared vacía, 3 veces seguidas. Mantenía los ojos cerrados con concentración, aunque Ginny no podía determinar qué hacía. Teddy se rió por su expresión de confusión y las raras acciones de su padre. Sin embargo, las palabras que Ginny quería expresar se atascaron en su garganta después de que Harry terminara su tercer recorrido. La pared comenzó a cambiar y una puerta alta surgió de ella, con un ligero crujido y entre más sonidos de roces entre los diferentes materiales. Ahora Ginny pensaba que ella se había vuelto loca. Teddy soltó otra risita, impresionado y aplaudió con sus pequeñas manos. Vengan, insistió Harry, voy a enseñarles mi salón de clases cuando era maestro. Y empujó las puertas. Ginny y Teddy avanzaron y se encontraron con una estancia amplia, incluso mucho más que el aula de encantamientos, con una variedad de estanterías llenas de libros, detectores de tenebrismo, sillones y pub. Estaban impresionados. ¿Qué es este lugar?, cuestionó atónita Ginny, mientras Teddy se soltaba de su mano para inspeccionar más de cerca. Ahora podía caminar con normalidad porque lo había practicado bastante, aunque aún se tropezaba si quería correr. Este era el área de práctica del ejército de Dumbledore, le explicó Harry, abrazándola por la cintura. Pero, la sala en sí se llama Sala de los Menesteres, o Sala que viene y va, entre muchos nombres más. Ginny frunció el ceño. En los libros antiguos sobre Hogwarts se dice que es una leyenda y en los actuales mencionan que fue destruida durante la batalla que tú ganaste. Harry sonrió de lado. No muchas personas conocían de su existencia y es que ni siquiera se sabía con certeza su ubicación. Los del ejército la encontramos de casualidad y nos servía bastante para nuestro grupo clandestino antisapo rosa, así que seguimos guardando el secreto. Sí, es cierto. Hermione y Ron hablaron de ella para actualizar los nuevos libros de historia, después de la guerra, pero tampoco mencionaron el lugar o cómo entrar, pues supuestamente se había destruido. No obstante, tu muy querido novio recuperó lo que quedaba. No fue tan difícil como pensé, aunque llevó trabajo. ¿Cuántos conocen de esto ahora? Contando a Teddy, a ti y a mí, nosotros 3.
Ginny se rió y después Harry con ella. No me culpes, mi bello ángel, la sala de los menesteres es un lugar bastante útil, puede darte lo que quieras, incluso un lugar para esconder cosas importantes. No todo lo que quieras, resaltó la pelirroja, porque gracias a la ley de transformación elemental de Gam, no puede facilitar comida, imagino. Ginny se sintió decepcionada, ya que empezaba a tener un poco de hambre. ¿Cómo sabes eso? Quiso probarla Harry. Lo leí en un libro antes del entrenamiento y luego el entrenador Macmillan lo explicó más a fondo. Él estaría muy orgulloso. Yo lo estoy a cada momento. Harry sonrió y comenzaron a observar cómo Teddy jugaba con las almohadas e intentaba alcanzar los libros de las estanterías. Al final tuvieron que ayudarlo y se sentaron encima de algunos pub. Hubieras odiado a Umbridge, sonrió Harry, revolviendo el cabello azul de Teddy, quien revisaba muy interesado la portada de un libro en su regazo. Tengo tantas cosas que contarte de ese tiempo. Soy todo oídos, contestó Ginny, de igual forma sonriendo. Le encantaba escucharlo hablar sobre algo que le gustara o le interesara contarle, pues por lo general siempre era él el que la dejaba hablar. Ginny quería regresarle todo el amor que le profesaba y con la misma o mayor energía posible. Claro que también tuvieron que pausar su charla para ayudar a Teddy en su lectura, porque aún estaba mejorando, pero para un niño de su edad entender varios párrafos seguidos era, por no decir más, un logro. Estuvieron bastante rato cómodos en la sala de los menesteres, lejos de la atención, de la triste razón por la que estaban ahí y olvidándose casi del mundo entero. Ginny se entretuvo escuchando las aventuras de Harry después de que ella se fue. Odió a Umbridge tanto como los demás, se asombró con el ejército de Dumbledore y cómo se fundó. Pero cuando estaba llegando a la parte más interesante del relato, estando a punto de compartir secretos del misterioso ejército, Harry recordó dónde estaban y que, como héroe del mundo mágico, tenía que estar abajo en el campo de los héroes. Ginny no quería irse, al igual que Teddy, que estaba muy entretenido intentando leer varios párrafos seguidos en su mente. Pero Harry insistió y tuvieron que salir de la cómoda sala al mundo exterior y las responsabilidades de la vida. Al ser hora del almuerzo no se encontraron demasiados estudiantes, solo uno que otro fantasma, a Pips y los retratos comunes que los saludaron de nuevo al pasar. Salieron por la puerta principal hacia los jardines, pero se detuvieron cerca de la entrada del campo de los héroes, pues notaron que los visitantes, incluyendo la familia y amigos de Ginny, se habían congregado casi al final del cementerio, con bastantes periodistas y fotógrafos lanzando los flashes cegadores de sus cámaras hacia algunos hombres del ministerio, entre ellos Leo, Draco Malfoy y el señor Flam. Este último daba un discurso conmovedor sobre la triste situación. Aún la herida sigue abierta y sus ausencias jamás serán revertidas. Gracias a un sonorus la voz del señor Flam se extendía por el cementerio y parte de los jardines. Pero no debemos olvidar su sacrificio. Por ellos estamos aquí, por ellos el mundo mágico prevalece. Ellos son los verdaderos héroes de la historia. Es bastante elocuente, masculló el azabache, mirando fijamente al señor Flam y como todos le aplaudían. Tú también lo eres, le animó Ginny, provocando de inmediato su sonrisa. Tenemos que acercarnos, ¿verdad? Agregó, también mirando a los periodistas. Si no quieres puedes esperarme en la cabaña de Hagrid. Ginny lo pensó y como casi siempre que estaba con Harry la respuesta surgía de forma espontánea antes de que la pensara. No voy a dejarte solo en esto. Si soportas a los periodistas, yo lo haré contigo. Claro, podemos dejar a Teddy con Hagrid, porque a él no lo expondré a esto. Concuerdo contigo, asintió Harry. ¿Quieres ir con Hagrid, campeón? Tiene también un hipogrifo. Ante la mención de ese animal, Teddy levantó la cabeza y sonrió. Sí quiero, papá. Muy bien, pero no te acerques solo al hipogrifo. Deja que Hagrid te guíe, ¿entendido? Y no te vayas de su lado. No lo haré, papá. Ginny sonrió, besando la regordeta mejilla de Teddy. Regresaron a la cabaña del semigigante guardabosques, y se notó bastante encantado cuando le preguntaron si podía cuidar de Teddy unos instantes. No se iba a negar a la ternura natural del niño, pero para Harry y Ginny las sorpresas no terminarían.
Apenas regresaron al campo de los héroes notaron que nada estaba del todo bien. El discurso motivador del señor Flam había sido interrumpido por la aparición del ministro de magia Luciano Baller, que borracho se tambaleaba hacia sus colegas del ministerio, sin importar con quién chocaba, cuántas cámaras le sacaban fotos, quienes lo miraban con desprecio o asco y poco le interesaban los llamados alarmados de sus errores que le pedían que regresara a la entrada con ellos. Rowan, gritó el ministro, chocando con una lápida y tambaleándose para seguir caminando. Los magos y brujas a su alrededor murmuraban y los flashes de las cámaras no dejaban de aparecer. Los del ministerio, en especial Malfoy, parecían querer que la tierra se los tragara. Rowan, ¿por qué no me dijiste, Hip, que esta reunión se... Hip, puta mierda con este hipo. Luciano, por favor, suplicó con paciencia el señor Flam. Estás muy mal, deja que tus errores te lleven a tu casa y te den algo para calmarte. Ingratos traidores es lo que son. Hip, nadie me respeta. Con esta actitud tampoco logras nada. Por favor, Luciano. Rowan, ingrato también. ¿Quién crees que soy? Soy el ministro de magia. Señor ministro. Draco avanzó hacia el hombre borracho, de cuya espesa barba marrón bajaba un delgado hilo de saliva. Su simple presencia irradiaba un desagradable olor a whisky del fuerte y los más cercanos a él arrugaron las narices o apartaron los rostros. Déjeme ayudarlo. No me toques, Malfoy. El ministro se hizo para atrás, casi tropezando con sus propios pies, pero se apartó como pudo de Draco y de sus errores que querían sostenerlo. Tú estás con él, Hip, eres un traidor también. ¿Por qué nadie me toma en serio? ¿Qué tengo que hacer? Agregó, comenzando a chillar y arrugando la frente. Ginny y Harry, que se habían detenido cerca del espectáculo, miraban todo con sorpresa, o al menos Ginny. Harry parecía disfrutar y estaba aguantando una carcajada. ¿Qué esperas, Potter? Le preguntó con brusquedad Ginny. Haz algo. Hasta me da pena el pobrecito, se va a poner a llorar como un niño. Además, estamos en el lugar de entierro de mis padres y no quiero que haya este tipo de espectáculos. Harry suspiró y asintió. Tienes razón, quédate aquí. Avanzó entre la gente, que apenas notaron quién era lo dejaron pasar, esparciendo una ola de murmullos. Draco y los errores siguieron intentando acercarse al ministro, pero éste se rehusaba a ser tocado y se alejaba, casi cayéndose en el proceso. Entonces los errores vieron a Harry y también se apartaron colocándose en posición firme, como señal de respeto. Draco lo miró mal. No te necesitamos, Potter. Sí, ya lo veo, soltó el azabache con sarcasmo. Quítate, Malfoy. Pese a que chocaron hombros como una clara rivalidad, Draco no comentó nada y dejó que Harry avanzara hacia el ministro, que ahora sí lloraba como un niño, lamentándose por lo bajo de que nadie lo tomara en serio. Señor ministro, dijo Harry con voz severa y sacando su varita, le pido por favor que se calme y me acompañe hasta la salida del colegio. Sus errores lo acompañarán a su casa. No me hables, Potter, gritó el ministro sacando por fin su varita y con el brazo temblando le apuntó. Los demás ahogaron suspiros y Ginny se adelantó hasta donde estaban los errores, alarmada y también sacando su varita, por si acaso. Harry, en cambio, ni se inmutó con el movimiento del ministro y permaneció calmado. Se lo pedí por las buenas. No me critique después. Solo bastó un movimiento de la muñeca con su varita para que el ministro fuera desarmado y otro en sentido contrario para que se desmayara. Su gordo cuerpo se precipitó hacia el suelo pero Harry lo dejó levitando unos instantes para después dejarlo con suavidad sobre el césped seco. Después, le hizo una señal a los errores quienes se apresuraron en levantar al ministro con magia para llevárselo. Una disculpa, señores y señoras, comentó Harry hacia el público que lo miraba, entre asombrado y admirado. Esta situación no volverá a ocurrir. El ministro de magia estará indispuesto los próximos días, como podrán suponer. Varios de los espectadores se lo tomaron como un chiste y soltaron unas colectivas risitas. De ahí, vinieron los aplausos, pues Harry Potter de nuevo había salvado la situación. Ginny no pudo evitar también aplaudir y sonreír, además feliz porque Leo, que estaba cerca del señor Flam, se veía enojado, al igual que Malfoy.
El señor Flam permanecía impasible, lo mismo Charlie, Percy, Hermione y Ron, que no estaban muy lejos. Bill, Fleur, los gemelos, Neville y Luna también aplaudían. Harry fue bombardeado no solo con aplausos, sino también de frases y preguntas de los periodistas, que buscaban una respuesta interesante o una entrevista exclusiva. Harry, sin embargo, les permitió uno que otro saludo para volverse a acercar a Ginny. Las cámaras se volvieron locas, viéndolos juntos y se unieron a los del ministerio. Ginny se permitió sonreír porque ahora sí estaba llamando la atención de aquellos hombres estirados del ministerio, y también porque los dientes de Leo podrían romperse en cualquier momento si seguía apretando la mandíbula de esa forma. Pero no dejó que las emociones la dominaran y permaneció con la barbilla en alto, tomada de la mano de Harry. Fue una sensación satisfactoria.